La noche ya había caído sobre San Giovanni Rotondo y el convento de Padre Pío yacía en silencio. En el patio del monasterio, entre el leve susurro de los árboles y el pálido resplandor de la luna, una figura solitaria caminaba en oración. Su rostro era sereno, pero su presencia llevaba un peso invisible, como si cada paso fuese sostenido por una fuerza superior. Era Padre Pío, el fraile estigmatizado a quien tantos acudían en busca de consuelo y milagros. Sostenía un rosario entre los dedos, recitando cada Ave María con la devoción de quien sabía que Dios estaba allí, escuchando. Su fama ya había traspasado las fronteras de Italia, y a diario personas llegaban al convento, desesperadas por una palabra, una bendición o un milagro. Esa misma noche, a unas pocas calles de allí, un grupo de jóvenes se reunía frente a una pequeña cantina. Eran 5 muchachos, riendo a carcajadas y compartiendo historias de burla acerca de la fe que dominaba la ciudad. Antonio, el líder del grupo, esbozaba una sonrisa sarcástica mientras gesticulaba, mofándose de las personas que creían en los milagros de Padre Pío. «Ese fraile no es más que un viejo con cicatrices en las manos», decía, mientras los demás se reían. Ricardo, que siempre grababa todo con su pequeño grabador, sugirió que fueran al convento. «Vamos a ver si este tal Padre Pío es realmente especial», desafió. La idea fue recibida con entusiasmo, y sin dudarlo, los 5 jóvenes se dirigieron al monasterio, impulsados más por la osadía que por la curiosidad. El camino era estrecho y silencioso, en marcado contraste con el ruido que hacían. Las casas a su alrededor ya estaban a oscuras, y solo la tenue luz de los faroles iluminaba el trayecto. Al llegar a la entrada del convento, dudaron por un instante. Había algo en el ambiente que parecía más pesado de lo esperado. «Vamos, apurémonos», insistió Mateo, el más impulsivo del grupo. El frío de la madrugada soplaba entre las colinas, pero ignoraron el escalofrío que les recorría la espalda y continuaron. En la plaza central del convento, divisaron la figura de un hombre con hábito franciscano, caminando con calma, con los ojos fijos en el cielo. No había duda, era él. El silencio reinó por algunos segundos. Antonio, quien siempre había encontrado facilidad para ridiculizar cualquier cosa, se quedó inesperadamente sin palabras. Padre Pío detuvo su caminar, como si ya hubiera sabido de la presencia de los jóvenes antes incluso de verlos. Lentamente se volvió hacia ellos. Su mirada no era de reproche ni de ira. Era una mirada profunda, que parecía atravesar cualquier barrera de arrogancia o incredulidad. «¿Han venido en busca de algo?», preguntó, con voz firme pero acogedora. Los jóvenes se miraron entre sí, intentando recuperar la postura burlona. «Venimos a ver qué es tan especial aquí», respondió Antonio cruzando los brazos. Padre Pío suspiró, bajó la mirada hacia el rosario en sus manos y dijo con sencillez: «No siempre sabemos lo que buscamos, pero la verdad siempre nos encuentra». En ese momento, el viento pareció soplar con más fuerza, y las campanas de la iglesia, que hasta entonces estaban en silencio, comenzaron a sonar suavemente, sin que nadie las hubiera puesto en marcha. Los jóvenes se miraron incómodos. Algo estaba cambiando a su alrededor. La provocación que habían planeado ya no les parecía tan simple. Y, sin que se dieran cuenta, ese encuentro no sería solo un acto de curiosidad, sino el inicio de una transformación que jamás olvidarían. El silencio que se instaló en la plaza del convento era distinto a cualquier otro que los jóvenes hubieran experimentado. No se trataba simplemente de la ausencia de sonido, sino de una especie de presencia invisible que flotaba en el aire, como si algo mucho mayor que ellos estuviese allí observándolos. Sin embargo, Antonio no quería ceder. Con una media sonrisa cargada de ironía, rompió la quietud. «¿Así es como convences a la gente, con frases hechas y una mirada misteriosa?». Ricardo, que sostenía su grabador, se rió,
animando a los demás a retomar el tono burlón que habían planeado. «Quizás tenga algún truco escondido en la manga», provocó Mateo. Padre Pío permaneció sereno. Sus ojos, cansados pero llenos de paz, se posaron sobre los jóvenes con una compasión que no esperaban. «Yo no convenzo a nadie. La verdad se revela a quien está dispuesto a verla», respondió con calma. Su voz no tenía arrogancia ni defensividad. Era simplemente una constatación, algo tan sencillo y verdadero que por un instante el pecho de Antonio se encogió. Pero él no quiso demostrarlo. Se volvió hacia sus amigos y sonrió. «Entonces, muéstrame esa verdad, padre. Danos una señal. Demuéstranos que hay algo más que historias para engañar a los fieles». Ricardo, entusiasmado por la provocación, tomó su grabador y presionó el botón para registrar todo. «Eso es lo que queremos saber. ¿Dónde están los milagros? ¿Las curaciones? ¿O será que todo es mera coincidencia y superstición?» Las risas de los demás jóvenes resonaron en la plaza, pero había un nerviosismo creciente entre ellos. Mateo cruzó los brazos, como si tratara de protegerse del frío que, de repente, parecía más intenso. Luca, el más callado del grupo, miró hacia el cielo, sintiendo un extraño malestar. Era como si el viento que soplaba a su alrededor no fuera natural. Padre Pío no se movió. Solo cerró los ojos por un instante, como si estuviera en oración. Cuando volvió a hablar, su voz era firme, pero sin aspereza. «Exigen pruebas de Dios, pero Él se revela en la simplicidad, en el silencio, en la transformación del corazón. Los milagros suceden todos los días, pero para verlos, primero hay que estar dispuesto a creer». Aquellas palabras tocaron algo dentro de Antonio, pero rápidamente apartó el pensamiento. No estaba allí para ser convencido. Estaba allí para demostrar que todo era solo una farsa. «Entonces, transfórmame, padre. Hazme creer», desafió. Fue en ese momento que ocurrió algo extraño. Las campanas de la iglesia, que hasta entonces habían sonado suavemente con el viento, comenzaron a sonar con mayor intensidad, como si alguien las estuviese haciendo vibrar con fuerza. Los jóvenes se voltearon, asustados, hacia la torre, pero no había nadie allí. Ricardo miró su grabador en la mano. La luz roja indicaba que seguía grabando, pero un ruido extraño surgía en el audio, como si una interferencia se apoderara de él. El viento se intensificó, y los árboles alrededor del convento comenzaron a moverse violentamente, aunque el resto de la ciudad permanecía inmóvil. Antonio sintió un escalofrío subir por su espalda, pero se negaba a aceptar lo que estaba ocurriendo. «Esto es solo una coincidencia», murmuró para sí mismo. Pero en el fondo, algo dentro de él comenzaba a tambalearse. El viento seguía aullando entre las paredes de piedra del convento, y las campanas de la iglesia sonaban sin explicación. Ricardo apretaba el grabador con fuerza, mirando la pantalla que temblaba como si captase algo invisible. Luca dio un paso atrás, incierto de si aquello aún era una broma o si habían ido demasiado lejos. Pero Antonio se negaba a ceder. Su orgullo le impedía aceptar cualquier cosa que no fuese la que ya creía. Bufó, tratando de recuperar el control de la situación. «¿Entonces ese es tu gran milagro? ¿Un poco de viento y un sonido de campana? Eso no me impresiona». Mateo, el más impulsivo del grupo, dio un paso al frente, señalando el rosario que Padre Pío sostenía entre sus dedos. «¿Y ese rosario? Dicen que tiene poder, ¿no? Vamos a ver si es cierto». Su tono era provocador, pero su voz mostraba una leve vacilación. Sin esperar respuesta, extendió la mano e intentó arrancar el rosario de las manos del fraile. Justo en el instante en que sus dedos tocaron las frías cuentas, un choque recorrió su brazo, como si una corriente eléctrica hubiera atravesado su cuerpo. Mateo se echó hacia atrás bruscamente, con el corazón palpitándole en el pecho. «¿Qué fue eso?», exclamó asustado. Antonio se rió, tratando de disimular el creciente malestar. «¿Ahora tienes miedo?»,
se burló, pero Mateo no respondió. Sus ojos estaban fijos en sus propias manos, que temblaban ligeramente. Padre Pío permanecía inmóvil, observándolos sin mostrar temor ni reproche. Su mirada era de compasión, como si supiera que aquella rebeldía no era más que una máscara para algo más profundo. «No se juega con lo sagrado, muchacho», dijo con dulzura, pero su voz llevaba una firmeza que hizo callar a todo el grupo. El silencio fue interrumpido por un fuerte chasquido. El grabador de Ricardo, que aún estaba encendido, estalló en ruidos, como si algo intentase hablar a través de él. Ricardo lo dejó caer al suelo con el corazón disparado. «Esto no es normal», murmuró Luca, tragándose las palabras. El viento giraba a su alrededor, pero era como si solo esa parte del convento estuviese siendo afectada. Afuera, la ciudad seguía tranquila, indiferente a lo que ocurría en ese lugar. Los ojos de Antonio estaban fijos en Padre Pío y por primera vez esa noche sintió un malestar que no lograba explicar. Entonces, sin previo aviso, las campanas se detuvieron. El viento cesó. La noche quedó súbitamente en silencio, como si contuviese la respiración. Mateo aún se aferraba al pecho, sintiendo aquella extraña corriente recorrer su cuerpo. Padre Pío levantó la mirada hacia los cielos, con los labios moviéndose en oración. Lo que estuviese ocurriendo allí estaba lejos de ser explicado. Los jóvenes comprendieron que habían cruzado un límite invisible y que, a partir de ese momento, algo mucho más grande que ellos comenzaría a suceder. La quietud que invadió la plaza del convento era casi insoportable. Los jóvenes, que hace poco se reían y se burlaban, ahora permanecían inmóviles, como si el mismo aire a su alrededor se hubiese vuelto más denso. Mateo seguía aferrando la mano que había tocado el rosario, sintiendo un extraño cosquilleo en los dedos. Ricardo recogió el grabador del suelo, pero su pantalla parpadeaba de forma incontrolada, emitiendo solo siseos y ruidos incomprensibles. Antonio intentó decir algo, pero su voz no salió. El viento había cesado, las campanas estaban mudas, y el convento parecía sumido en una burbuja de tiempo suspendido. Fue entonces cuando ocurrió algo inexplicable. Un suave perfume de flores comenzó a esparcirse por el aire, intenso, pero delicado, como si una presencia invisible acabase de llegar. Luca miró a su alrededor, tratando de encontrar el origen de ese aroma, pero no había flores cerca. Su corazón se aceleró. Había oído historias de que algunas personas percibían olor a rosas cuando estaban frente a algo divino, pero eso era imposible. ¿O no? Mateo dio un paso atrás, con el rostro completamente pálido. «¿Qué está pasando?», murmuró, pero nadie supo responder. Padre Pío permaneció con los ojos cerrados, en silenciosa oración. Su expresión no demostraba sorpresa ni miedo, solo una profunda comunión con algo que los demás no podían ver. De repente, las lámparas de la plaza parpadearon, como si una fuerza invisible pasara por ellas. Entonces, sin que nadie las hubiera tocado, las grandes puertas de la iglesia se abrieron solas, chirriando suavemente. El interior estaba oscuro, pero un resplandor dorado parecía emanar del altar, una luz que no provenía de las velas ni de ninguna otra fuente visible. El grupo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Antonio, quien siempre había sido el más escéptico, tragó saliva. Sus ojos estaban fijos en la puerta abierta de la iglesia, donde la luz titilaba de forma sobrenatural. Quería encontrar una explicación racional, pero nada tenía sentido. Ricardo apretaba su grabador, pero sabía que nada de aquello podía ser registrado. Esto no puede estar pasando», balbuceó, pero estaba pasando. Mateo, aún abalanzado por lo que había sentido al tocar el rosario, finalmente se rindió ante lo que tenían ante sí. Cayó de rodillas, sin decir palabra, simplemente sintiendo el peso de aquello que no podía comprender. Padre Pío entonces abrió los ojos. Su mirada se posó en Antonio,
Pero esta vez no hubo desafío entre ellos. Solo había un joven frente a algo mucho mayor de lo que su razón podía explicar. Con tono tranquilo, el fraile dijo: «El Señor está más cerca de lo que imaginan, pero para verlo, primero deben abrir el corazón». En ese mismo instante, una brisa suave sopló y un resplandor más intenso emanó desde el interior de la iglesia. El grupo, antes tan seguro de sus convicciones, ahora sentía que todo en lo que creían estaba a punto de cambiar para siempre. Antonio sintió su corazón latir con fuerza en el pecho, como si cada golpe resonara dentro de él. Aquellas palabras de Padre Pío no eran meras frases sueltas, parecían atravesar su piel, su orgullo, su incredulidad. Quería decir algo, quería mantener la postura frente a sus amigos, pero no podía. El aroma de rosas en el aire, la brisa suave, el inexplicable brillo que emanaba del altar. Nada tenía lógica y, sin embargo, todo tenía perfecto sentido. Por primera vez en su vida se sintió pequeño ante algo que no podía controlar. Mateo seguía arrodillado, con la mirada fija en el suelo. Sus dedos, que habían rozado el rosario de Padre Pío, hormigueaban levemente, pero ya no sentía miedo. Sentía algo distinto, algo que jamás había experimentado, una paz inmensa, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. Cerró los ojos por un instante y, sin comprender por qué, comenzó a llorar. No era un llanto de desesperación, sino de alivio, como si hubiese pasado años cargando algo que, finalmente, estaba dejando atrás. Ricardo abrazaba el grabador contra el pecho, pero ya no había necesidad de registrar nada. La verdad no cabía en palabras, ni podía ser captada por ninguna tecnología. Miró a Padre Pío, quien lo observaba con una mirada serena. «Hay cosas que no se pueden explicar, solo vivir», dijo el fraile, como si supiera exactamente lo que Ricardo estaba pensando. Luca, que desde el principio había sido el más receloso del grupo, dio un paso atrás, todavía procesando todo. Nunca se había considerado una persona de fe, pero algo dentro de él comenzaba a quebrarse. Aquella luz dentro de la iglesia, el aroma a rosas, la sensación de que el tiempo mismo se había detenido, todo eso tocaba algo profundo en él, algo que jamás había permitido salir a la luz. Sin darse cuenta, sus ojos se llenaron de lágrimas. Miró a Antonio, esperando que su amigo dijera algo, pero Antonio estaba diferente. Su rostro, antes lleno de arrogancia e incredulidad, ahora mostraba algo nuevo, un conflicto interno entre lo que creía y lo que estaba viviendo. Entonces, sin que nadie lo esperara, Antonio respiró hondo y dio el primer paso hacia la iglesia. No sabía qué encontraría en su interior, pero algo lo llamaba. Miró a Padre Pío, quien asintió levemente, como diciendo: «Ve, Dios ya te espera». Ese simple gesto fue suficiente para que el resto del grupo lo siguiera. Cada uno, a su manera, sentía que algo estaba a punto de cambiar dentro de sí. La burla había desaparecido. Lo que quedaba era un silencio reverente y un corazón listo para algo que nunca antes habían experimentado. Antonio caminó con vacilación hacia la iglesia, sintiendo un extraño frío en el estómago. Cada paso parecía cargar un peso invisible, una mezcla de miedo y expectación. No sabía qué esperaba encontrar en su interior, pero algo lo impulsaba a continuar. Sus amigos lo siguieron en silencio, como si cualquier palabra pudiera romper ese momento sagrado. Al cruzar el umbral de la iglesia, el resplandor dorado que antes veían a lo lejos parecía aún más intenso, emanando del altar como si el mismo cielo derramara su luz allí. Los bancos estaban vacíos, y el único sonido que se oía era el suave crepitar de las velas titilando. El aroma de rosas era más fuerte adentro, envolvente y acogedor. Ricardo miró a su alrededor, tratando de encontrar una explicación racional para aquello, pero nada justificaba lo que estaban sintiendo. Mateo, aún abalanzado, sintió que sus piernas flaqueaban y cayó de rodillas sin entender el motivo. No era una debilidad física,
sino algo dentro de él que se rendía. Un profundo sentimiento de arrepentimiento, de reconocimiento de algo mayor. «Dios mío», susurró, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Fue entonces cuando ocurrió algo. Sobre el altar, donde antes solo había la penumbra de la noche, una silueta comenzó a formarse en la luz dorada. No era una figura nítida, pero la presencia era inconfundible. Parecía una sombra luminosa, la forma de un hombre en oración. Los jóvenes contuvieron la respiración. El corazón de Antonio latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. El brillo palpitaba, y por un instante parecía que toda la iglesia estaba envuelta en una paz indescriptible. Padre Pío, que había entrado justo detrás de ellos, no parecía sorprendido. Solo inclinó la cabeza en oración. Antonio se volvió hacia él, buscando una explicación, pero el fraile solo susurró: «Él está aquí». Esas palabras cayeron sobre Antonio como una avalancha. Era imposible negarlo. Sintió que algo dentro de él se rompía, como si todas las barreras que había erigido a lo largo de su vida se desmoronaran. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo con las manos cubriendo su rostro. Las lágrimas que brotaron no eran de desesperación, sino de algo que jamás había sentido: la absoluta certeza de que Dios existía y estaba allí. Ricardo, Luca y los demás no podían apartar la mirada de la luz. No sabían qué estaban viendo, pero lo sentían. Una presencia inexplicable, algo que las palabras humanas jamás podrían describir. Ese momento era sagrado. El tiempo parecía haberse detenido, y todos allí sabían que jamás serían los mismos después de esa noche. El brillo comenzó a suavizarse, como si se estuviese recogiendo, pero algo había quedado, algo invisible, pero real, grabado en el alma de cada uno de ellos. Antonio permaneció arrodillado, incapaz de contener las lágrimas. El peso que siempre había llevado, ese orgullo que le impedía creer, ahora parecía inútil ante lo que sus ojos habían presenciado. Nunca imaginó que algún día se rendiría a la fe, pero allí, ante aquella presencia inexplicable, todo en lo que había creído se derrumbaba. Su pecho ardía, no por miedo, sino por una verdad que se imponía sin necesidad de pruebas. «¿Qué he hecho toda mi vida?», murmuró, sintiendo un nudo apretado en la garganta. Mateo, quien antes había sido el más impulsivo y burlón, temblaba de emoción. Su corazón latía acelerado y sentía que debía pedir perdón, pero no sabía cómo. El orgullo aún trataba de retenerlo, pero algo más fuerte lo empujaba hacia la humildad. Se volvió hacia Padre Pío, buscando desesperadamente respuestas, pero el fraile solo lo observaba con ternura. «Cuando un hijo regresa a la casa del padre no hay preguntas, solo acogida», dijo con suavidad. Esas palabras alcanzaron a Mateo como una flecha. Cerró los ojos y sollozó, sintiendo su corazón purificarse desde dentro. Ricardo abrazaba el grabador contra el pecho, pero ya no había necesidad de registrar nada. La verdad no cabía en palabras, ni podía ser capturada por ninguna tecnología. Miró a Antonio y vio que su amigo, aquel que siempre se burlaba de la fe, estaba en llanto, hecho trizas ante lo que había negado durante tanto tiempo. Luca, que siempre había sido el más vacilante, finalmente cedió y se arrodilló a su lado, juntando las manos en oración, aunque sin saber muy bien cómo hacerlo. Yo no sé rezar», susurró, y Padre Pío sonrió. «Tu corazón ya está orando». Un silencio profundo se apoderó de la iglesia, pero no era un silencio común. Era como si una presencia invisible abrazara a cada uno allí, un calor que llenaba el pecho, como si Dios los sostuviera entre sus brazos. Antonio cerró los ojos y por primera vez en su vida sintió lo que era estar verdaderamente en paz. Ya no necesitaba luchar ni demostrar nada. Dios siempre había estado allí, esperando pacientemente a que él fuera reconocido.
Las lágrimas continuaron cayendo, pero ya eran lágrimas de alivio, de liberación. El grupo de jóvenes que entró en esa iglesia esa noche jamás volvería a ser el mismo. Lo que antes era arrogancia se transformó en humildad. Lo que antes era incredulidad se volvió una fe naciente. Y todo esto ocurrió no por palabras ni por argumentos, sino por la experiencia viva de lo sagrado, algo que no podía explicarse, solo sentirse. El grupo permaneció allí, arrodillado en el frío suelo de la iglesia, como si no quisieran abandonar ese momento. El resplandor dorado que antes emanaba del altar había desaparecido, pero la sensación de paz permanecía. Antonio se pasó la mano por la cara, intentando contener las lágrimas que aún caían. Todo en su interior parecía diferente. Él, que siempre había buscado explicaciones lógicas para todo, ahora sabía que hay cosas que no se deben comprender, solo aceptar. Mateo, a su lado, respiraba hondo, como si se estuviera deshaciendo de un peso invisible que había cargado durante años. Fue en ese momento que unos pasos suaves resonaron por el pasillo lateral de la iglesia. Una figura frágil y anciana se acercaba a ellos. Era Madre Carmela, una de las monjas más antiguas del convento. Su rostro mostraba una expresión serena, pero sus ojos brillaban como si ya supieran lo que había ocurrido allí. «Lo sentí», dijo, llevando una mano al pecho. «Algo sagrado estuvo aquí esta noche». Su voz era suave, pero cargada de convicción. Antonio la miró sin saber qué decir. ¿Cómo explicar algo que ni él mismo podía comprender? Junto a la madre, un hombre de manos encallecidas y ropas sencillas entró en la iglesia. Era Francesco, un campesino local que pasaba todos los días allí para rezar en silencio antes de ir a trabajar. No sabía por qué había sido llevado a ese lugar a esa hora de la noche, pero algo lo había guiado hasta allí. Al ver a los jóvenes arrodillados y con los ojos enrojecidos, sintió un escalofrío. No necesitaba oír sus palabras para entender. «El Señor os ha tocado», dijo en voz baja, como si temiera romper la santidad del momento. Padre Pío permaneció en silencio durante mucho tiempo, observando a cada uno de ellos. Luego, con una leve sonrisa, se acercó a Antonio y le puso una mano en el hombro. «Dios siempre ha estado a tu lado, incluso cuando tú no lo reconocías». Esas palabras hicieron que Antonio cerrara los ojos. ¿Cómo había podido pasar tanto tiempo negándolo? Sintió vergüenza, pero también gratitud. Lucas sostuvo el rosario que llevaba Padre Pío, pidiendo permiso para tocarlo. Cuando sus dedos rozaron las cuentas, sintió un suave calor recorrer su cuerpo, como si aquella pequeña cadena de oración tuviese vida propia. La madre y el campesino los miraban con admiración. Para ellos no había dudas. Aquellos jóvenes habían experimentado algo divino. Francesco rompió el silencio y dijo: «Debéis contar lo que habéis visto. El mundo tiene que saber que Dios aún se manifiesta». Antonio respiró hondo, aún tratando de organizar sus pensamientos. Antes de esa noche se habría burlado de cualquiera que dijera algo similar, pero ahora sabía que el testimonio de fe no se trataba de convencer a nadie, se trataba de compartir lo vivido, y en ese instante decidió que jamás guardaría aquella historia solo para sí. El silencio aún reinaba en la iglesia cuando Antonio finalmente se levantó. Sus piernas temblaban, como si el peso de esa experiencia hubiese sido demasiado para su cuerpo. Miró a Padre Pío, buscando algo que confirmase que aquello no era un sueño o una ilusión de su mente. Pero el fraile solo sonrió, como si ya supiera exactamente lo que él estaba sintiendo. Lo que ocurrió aquí no necesita explicación, necesita ser vivido, dijo, con voz tranquila y firme al mismo tiempo. Mateo, aún visiblemente afectado, se secó las lágrimas con el dorso de la mano y respiró hondo. Pero, ¿y ahora?, preguntó, sin saber exactamente qué quería decir.
Era como si aquella experiencia hubiera abierto un espacio dentro de él, pero no supiera cómo llenarlo. Padre Pío miró a los jóvenes y, por un instante, su mirada pareció ver mucho más allá de ellos, como si viera sus dolores, sus miedos, sus luchas internas. Ahora vosotros decidís qué hacer con ello. Dios no impone nada, Él solo espera. Ricardo apretaba el grabador, ahora apagado, pero sentía que el verdadero registro de esa noche estaba dentro de su alma. Siempre había sido el más escéptico, el más ávido de pruebas concretas. Pero ahora, ante lo que había presenciado, comprendía que la fe no se trataba de evidencias, se trataba de entrega. Luca miró a sus amigos y luego a Padre Pío. «Yo no sé si soy digno de esto», confesó con la voz entrecortada. El fraile asintió levemente y respondió: «Ninguno de nosotros lo es, pero aún así somos amados». Las palabras de Padre Pío se hundieron en el corazón de Antonio. Él, que tantas veces se había burlado de la fe de los demás, ahora sentía que Dios le esperaba con los brazos abiertos, sin juicios, sin rencores. Bajó la cabeza y respiró hondo. «No sé rezar», admitió. Padre Pío sonrió y colocó su mano sobre el pecho de Antonio. «Tu corazón ya está orando», dijo suavemente. En ese instante, Antonio sintió un calor inexplicable llenar su ser. No era algo que pudiera describirse con palabras, pero sabía, jamás volvería a ser el mismo. La madre y el campesino que observaban la escena intercambiaron una mirada de comprensión. Ya habían visto antes este tipo de transformación. Cuando Dios toca un alma, ésta jamás vuelve a ser la misma. Padre Pío dio un paso atrás e hizo un leve signo de la cruz sobre cada uno de los jóvenes. «Llevad esta noche con vosotros. Y recordad, Dios nunca se aleja, somos nosotros quienes nos alejamos de Él». Esas palabras quedaron grabadas en la mente y en el corazón de cada uno. Antonio sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en su vida deseó sinceramente no volver a alejarse de esa presencia. La noche ya estaba avanzada cuando los jóvenes salieron de la iglesia. El frío viento de San Giovanni Rotondo los envolvió, pero por primera vez no sintieron aquel incómodo escalofrío de la incertidumbre. Solo sintieron paz. El cielo, antes cargado de nubes, ahora estaba increíblemente despejado, mostrando un manto estrellado que parecía brillar más de lo habitual. Antonio caminaba despacio, cada paso sintiendo el peso y la ligereza de un nuevo comienzo. Mateo miraba sus propias manos, aún sintiendo el suave calor del toque del rosario. Ricardo sostenía el grabador, sabiendo que ninguna grabación sería más importante que lo que llevaba guardado en su interior. Al pasar por la plaza del convento, Francesco el campesino los observó desde lejos y sonrió. Sabía que aquellos jóvenes ya no eran los mismos que habían entrado allí horas antes. Madre Carmela hizo la señal de la cruz y regresó silenciosamente a sus aposentos. En el fondo, sabía que ese momento no era solo para los muchachos, era un recordatorio para todos los que aún dudaban de la presencia de Dios. Padre Pío permaneció en la puerta de la iglesia, observándolos marchar. Su expresión no era de despedida, sino de certeza. Sabía que aquel encuentro no terminaba allí. Cuando el grupo llegó a la entrada del convento, Antonio se detuvo y miró hacia atrás. Quería decir algo, agradecer, pero no encontró palabras. Padre Pío solo levantó la mano e hizo un último gesto de bendición. Antonio sintió un nudo apretarse en la garganta y asintió. Luego se volvió y siguió adelante. Sus amigos caminaban a su lado, todos en silencio, pero era un silencio distinto. No era el vacío que antes sentían, sino un silencio lleno de significado. En los días siguientes ocurrió algo curioso. Cada uno de ellos comenzó a notar pequeños cambios en su interior. Antonio ya no sentía la necesidad de burlarse de la fe de los demás. Al contrario, sentía sed de comprender más.
Mateo, antes impulsivo y escéptico, empezó a buscar momentos de soledad para reflexionar. Ricardo, siempre tan preocupado por grabar todo con su tecnología, comprendió que había experiencias que solo podían ser guardadas en el corazón. Y Luca, el más receloso del grupo, comenzó a sentir un deseo inexplicable de rezar, aunque aún no supiera muy bien cómo. La historia de aquella noche se difundió, pero nadie logró explicarla por completo. Los jóvenes jamás pudieron decir exactamente lo que vieron dentro de la iglesia, y las pocas palabras que intentaron usar nunca fueron suficientes para describir lo que sintieron. El resplandor, el aroma a rosas, la presencia invisible pero tan real. Todo ello quedó como un misterio sagrado, un testimonio vivo de que Dios se revela a quien abre su corazón. Ellos jamás volvieron a ser los mismos. Y hasta el día de hoy, cuando miran al cielo estrellado de San Giovanni Rotondo, sienten que algo de aquella noche nunca los abandonó. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite ese mensaje de fe. Únete a nuestra comunidad para fortalecer tu fe e inspirarte con testimonios reales. Suscríbete para más historias inspiradoras de milagros y superación.